El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Te sigo a ti, tú eres la verdad, Señor. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, hoy celebramos una vez más, por tercera vez en este mes de María, la Misa del Alba. Es una misa muy especial porque es temprano y salimos por las calles dando testimonio de nuestra fe, rezando el Santo Rosario y demostrando nuestro amor a María. Y más que nada también dando testimonio de cómo ella nos ama, cómo ella nos acoge y nos va haciendo sentir que realmente está a nuestro lado y que es nuestra madre. No estamos solos. Ella nos toma de la mano como a niños pequeños, porque así nos ve y nos va guiando al corazón de Jesús. Queridos hermanos, en esta oportunidad celebramos la fiesta de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, una santa que vivió por ahí por el siglo III después de Cristo, un siglo de muchas persecuciones hacia los cristianos. La fe cristiana no era permitida en el Imperio Romano y por lo tanto los que vivían y profesaban la fe que estamos nosotros ahora realizando podían ser ejecutados, podían ser martirizados. Era muy peligroso hacer, por ejemplo, un gesto como este, ¿no? De salir por la calle rezando el rosario o una procesión a la Virgen. Eran cosas prohibidas, no se podía, porque la religión del Estado era la adoración del César. Ellos reconocían como Dios solamente al gran emperador. También tenían otros dioses, pero en el fondo todo era una religión política, porque había que darle la prioridad absoluta al poder político del emperador, del César. Entonces la fe cristiana surgía como una fuerza bastante peligrosa para la unión del imperio y era muy perseguida. Decir que un Dios hecho hombre, crucificado, era el verdadero Dios, no podía ser aceptado eso. Ahí tenemos a San Sebastián, que era un hombre de la
guardia imperial, muy querido por el emperador, pero sin embargo cuando se supo que era cristiano, el emperador no se la perdonó. Le dijo: mira, si tú delante de todo el mundo te arrodillas delante mío, me prendes incienso y dices que yo soy Dios, yo te perdono la vida. Puedes seguir siendo cristiano en tu fuero interno, va a la iglesia pero calladito, que nadie se dé cuenta. Y Sebastián dijo: no, yo puedo dar mi vida por ti en batalla, defendiendo tu vida, para eso estoy aquí, pero no te voy a adorar. Tú no eres Dios, tú eres simplemente el rey de los romanos, pero hay un rey de reyes y es a él solamente a quien yo adoro, Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Bueno, mataron a San Sebastián. Hoy celebramos a Santa Cecilia, de la misma época. Cecilia era una niña joven, virgen, de la sociedad alta, de la aristocracia. Tenía un gran amor a la música. Ella es patrona de los músicos y tenía sobre todo un gran amor a Jesús. Entonces, obviamente, le llovían las invitaciones para casarse y ella no quería casarse, quería servir a Jesús. Ella quería ayudar a los pobres con todos los bienes que tenía, compartía todo lo que tenía con los más pobres, con los enfermos, con los necesitados, como lo hacía todo buen cristiano en esa época. Y también invitaba a los cristianos que eran perseguidos a su casa en un campo que tenían a las afueras de Roma, donde habían unas catacumbas. Y ahí, entonces, dentro de esas catacumbas, debajo de la tierra, rezaban la misa, muchas veces hasta con el mismo Papa. Tenían que hacer todo eso escondidos. Pero los cristianos vivían una felicidad enorme, una alegría inmensa de practicar la fe aún en medio de esa persecución, porque todos se querían, porque todos se amaban, porque todos compartían lo poco que tenían o lo mucho que tenían y eran verdaderamente hermanos. Y cuando llegaba el momento en que los pillaban, por ejemplo, rezando misa en una de estas catacumbas, los llevaban como un rebaño hacia el circo romano y los mataban, pero primero los hacían pasar por un juicio donde les prometían la libertad siempre y cuando renunciaran a Cristo y proclamaran adoración al emperador romano, al César. Y muchos a veces caían, pero la mayoría de los cristianos seguían firmes en la fe y iban caminando alegres en procesión, rezando salmos, cantando también a la Virgen, nuestra Madre, que es la Madre de los fuertes, la Madre de los guerreros cristianos que están dispuestos a dar su vida por Jesús. Y esa escena era impresionante porque eran procesiones de familias de todos los niveles sociales, pero todos unidos en un mismo amor, en una misma fe, niños, adultos, enfermos, sanos, hombres, mujeres, solteros, casados, ricos, pobres, todos unidos como una sola familia, cantando, alabando a Jesús y dando gracias a Dios porque podían dar su vida por amor a Cristo. Entonces eran cristianos tan comprometidos con su fe que vivían una espiritualidad distinta, ¿no? Algo que no se ve hoy en día, por ejemplo. Hoy en día el mundo nos toma a nosotros y nos hace pensar que lo más importante a veces es el dinero, es el poder. Los medios de comunicación, por ejemplo, hoy en día con esto de las elecciones, nos muestran que lo máximo que puede llegar el hombre es a tener un bienestar económico o poder político por último, o simplemente la oportunidad de aprovechar la vida, el materialismo, pasarlo bien, vivir para consumir. Y todo eso obviamente no es cristiano, no es nuestra fe. El Evangelio nos dice claramente que hay vida eterna. Le preguntan a Jesús, ¿qué pasa con una mujer que se casa con varios hombres porque queda viuda 7 veces? ¿De quién va a ser esposa en el mundo futuro? Y Jesús dice, de nadie, porque es cierto que hay resurrección,
Pero después de esta vida, que es tan pasajera, viene una vida en que seremos como ángeles, pero no todos van a ser hallados dignos de ir a esa vida, solamente aquellos que siguen los pasos de Jesús, es decir, del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Eso significa aceptar que la vida cristiana es una vida de entrega, de compromiso, igual que Jesús con los hermanos, con los más necesitados, ¿no? Que el que tiene un bien, ya sea de riqueza material o de conocimiento, de cultura o de salud o de simpatía o cualquier carisma que tenga, que no se lo guarde para sí mismo, sino que lo comparta con sus hermanos, como lo hacía Cecilia, que siempre reunía a la gente y cantaba con ellos. La forma de morir de Cecilia fue impresionante, porque el verdugo, que era un hombre experimentado en cortar cabezas, ¿no? A los cristianos que eran romanos, los mataban muchas veces así por, entre comillas, compasión. No les permitían ir a que se los comieran los leones o no los quemaban vivos, como a muchos otros, pero sí les cortaban la cabeza. Y el verdugo, que estaba por cortarle la cabeza con la espada, se puso tan nervioso al ver la santidad de esta mujer tan fuerte, tan valerosa, tan amante de Jesús, que se equivocó y le ensartó esta espada equivocadamente y no logró cortarle bien el cuello. Y ella sobrevivió 3 días con grandes dolores, pero alegre, contenta, como ya no podía cantar porque le habían cortado acá. Entonces ella hacía este gesto y reía así. El gesto significa gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre glorificando a Dios. Así murió Santa Cecilia, que hoy celebramos, patrona de los músicos, virgen y mártir, una gran representante de la Virgen María. Porque si hay algo que representa bien a la Madre, es una mujer fuerte, valerosa, que está al pie de la cruz, sufriendo junto a Jesús para dar la vida por sus hermanos, por la salvación del mundo. Entonces, eso es lo que preocupa a Jesús, ¿no? Que todos podamos encontrarnos con Dios. Esa es nuestra meta, esa es nuestra riqueza, ese debe ser nuestro futuro, nuestra meta, nuestro ideal, la unión verdadera con Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que es nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro gran amor. Unirnos a Dios y vivir después la vida eterna junto a Él. Serán como ángeles, dice Jesús, y no necesitarán casarse. ¿Cómo será esa vida eterna? Una vida maravillosa, no la podemos imaginar, pero para siempre con Dios, con un nuevo cuerpo resucitado, gloriosos, igual como la Santísima Virgen, inmaculada delante de Jesús. Y porque Dios es Dios de vivos, dice Jesús. Cuando se presenta el Señor a Moisés, Éxodo 3:14, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque ellos están vivos. Los que viven en esta vida, ¿no es cierto?, terrena, pasajera, con Dios, en verdad no mueren. El cuerpo se va al cementerio, pero el alma sigue viva y llena de gracia, llena de amor, en la presencia de Dios, esperando un día la feliz resurrección y esa nueva vida que significa un cielo nuevo y una tierra nueva donde gozaremos eternamente junto a Dios. Vale la pena seguir esta promesa, la promesa del Señor que no falla, que ya venció la muerte, que está resucitado y que quiere compartir con nosotros esta vida nueva por medio de María Santísima, que es nuestra Madre, la dispensadora de la gracia, es decir, la medianera de esa bendición, de ese amor que Cristo nos quiere dar abundantemente. Por eso muy luego, al terminar este mes de María, casi al final, vamos a coronar a la Madre acá como Inmaculada Madre de la Misericordia. Porque si hay algo bonito que tenemos acá en la parroquia es ver a Jesús, ¿no?, cómo Él entrega su vida por nosotros en la cruz.
cómo estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, pero también en el fondo vemos que Él venció la muerte, que resucitó y que esa gran entrega suya en el Calvario se actualiza hoy con ese corazón abierto del cual manan estos rayos que son la gracia de Dios que nos llegan a través de la Eucaristía y los demás sacramentos, especialmente la confesión. Pero también nos falta ver que la medianera de todas estas gracias, por voluntad de Jesús, es María Santísima. Es decir, que todos estos dones que Jesús nos regala pasan por la Iglesia, por los sacramentos de la Iglesia, pero también por María, que es Madre de la Iglesia. Entonces, la gracia, el amor de Cristo que viene del Padre Eterno, pasa primero por el corazón de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, y por voluntad de Jesús, ese mismo amor, esa misma gracia, pasa por el corazón de María, y de sus manos celestiales vienen a todos sus hijos las bendiciones, las gracias, el amor inmenso de Jesús. Es por eso que queremos acoger a nuestra Madre como Inmaculada, Madre de la Misericordia, la mediadora, la dispensadora de esta riqueza verdadera que es la vida de Dios en nosotros. Así sea. Amén.